Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Winifred Maxwell. Ella fue una noble galesa que se acabará uniendo a la lucha jacobita junto a su marido, al ser unos grandes defensores de la dinastía Estuardo, pasándose a la historia por ser una mujer que lo arriesgó todo para sacar a su marido de la Torre de Londres, lugar donde estaba encarcelado, produciéndose así una fuga casi de novela. Espero que os guste esta biografía. Winifred Herbert nació alrededor del año 1680 en el castillo de Powys, cerca de la ciudad de Welshpool, en Gales, en Inglaterra. Fue hija de Guillermo Herbert, que era primer marqués de Powys, y de la esposa de este, la marquesa Isabel Somerset. El matrimonio tuvo 6 hijos en común, siendo Winifred la última de sus vástagos. Antes de producirse su nacimiento, sus padres aún no portaban el título de marqueses, sino que eran barones de Powys. Aún así, su familia gozaba de una buena posición. Su padre era miembro del Parlamento, mientras que su madre había sido una de las damas de compañía de la reina consorte Catalina Enriqueta de Braganza. Pero desgraciadamente, su familia sufriría de una intensa persecución por ser católicos, siendo su padre falsamente acusado de traición, cayéndose la familia en desgracia por unos cuantos años, hasta que finalmente, en el año 1684, su padre fue liberado de prisión, recuperando poco a poco su posición dentro de la corte inglesa y de la sociedad, llegando a alcanzar con el tiempo un puesto dentro del consejo privado del rey Jacobo II, recibiendo por parte de dicho monarca el título de marqués de Powys. Mientras todo esto iba pasando con su padre, la niña creció en el castillo de Powys, creciendo así ajena a los asuntos políticos y religiosos. Pero en el año 1688 se produjo la invasión a Inglaterra por parte del rey Guillermo de Orange, quien era yerno del rey Jacobo II, ocasionando esto el destronamiento de dicho monarca y la subida al trono de la hija de este, la reina María II, y de su yerno Guillermo, quien pasaría a ser conocido como Guillermo III de Inglaterra. Ante la llegada al poder de 2 nuevos monarcas protestantes, los marqueses de Powys deciden acompañar al destronado rey Jacobo II al exilio, ya que al ser católicos corrían bastante peligro en Inglaterra por sus creencias religiosas. Durante su exilio en Francia, Winifred formó parte de la corte jacobita del rey Jacobo, criándose así en tierras francesas. En el año 1697, el noble escocés Guillermo Maxwell, que era quinto conde de Nithsdale, visitó la corte jacobita que el ex-rey Jacobo II tenía en Francia, produciéndose así el primer encuentro entre Winifred y aquel conde escocés, el cual quedó muy impresionado con su presencia. Así que pocos días después de haberse conocido, el conde pidió su mano en matrimonio, una propuesta que fue rápidamente aceptada tanto por la joven como por su familia, quedando así comprometidos. El 2 de marzo de 1699 se celebró entre Winifred y el conde Guillermo en tierras francesas. Para entonces, ella tenía unos 19 años de edad en el momento de la unión y él unos 25. Tras celebrarse su boda, los recién casados partieron hacia Escocia, instalándose así en el castillo de Terregles. Pero al poco de casarse, la condesa descubrió que su marido era un hombre muy derrochador, que había contraído cuantiosas deudas. El matrimonio llegó a tener 5 hijos en común,
pero desgraciadamente 3 de ellos nacerían muertos, llegando tan solo 2 a edad adulta, una niña y un niño. Sus primeros años en Escocia no fueron fáciles, ya que no solo tuvo que hacer frente a las deudas de su marido o a las pérdidas de sus hijos, sino que también tuvo que sufrir la persecución de los protestantes, debido a que los condes eran católicos y había aumentado el número de habitantes protestantes en las poblaciones que rodeaban a su castillo. Un día, mientras su marido se encontraba ocupado atendiendo una serie de asuntos lejos del castillo familiar, un grupo de protestantes asaltaron el lugar en busca de un supuesto sacerdote que se encontraba allí refugiado, y tras saquear y arrasar con todo el castillo, se marcharon del lugar sin haber encontrado a la persona que supuestamente buscaban. Ante la persecución que estaban sufriendo los católicos por parte de los protestantes, muchos decidieron unirse a la causa jacobita, como es el caso de los condes, además de que ellos siempre se habían mostrado muy leales al rey Jacobo II y a sus descendientes. Por esta razón, en el año 1715, el matrimonio se uniría a la rebelión jacobita, apoyándose al pretendiente jacobita al trono, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, hijo del fallecido rey Jacobo II. Durante dicha rebelión, su marido Guillermo fue capturado durante la batalla de Preston y encarcelado en la Torre de Londres, siendo allí juzgado y condenado a muerte. Winifred se encontró en el castillo de Terregos junto a sus hijos cuando se enteró de que su marido había sido capturado, así que sin dudarlo 2 veces partió de inmediato hacia la ciudad de Londres para pedir su liberación, haciéndose un duro viaje a caballo en pleno invierno. Tras llegar a Londres, la condesa se presentó ante el nuevo rey, Jorge I de Gran Bretaña, a quien le rogaría por el perdón de su marido, pero dicho monarca se negó en rotundo a liberarlo. Incluso se dice que Winifred se arrodilló ante el monarca y se agarró con ambas manos a su abrigo mientras le suplicaba clemencia, siendo así arrastrada de un extremo a otro de la habitación por el propio rey, hasta que los guardias la obligaron a soltarlo. Al darse cuenta de que su marido nunca sería perdonado, la condesa empezó a idear un plan para liberarlo, pero tenía que darse prisa, debido a que quedaban pocos días para que se llevase a cabo su condena. Así que durante la noche anterior al día de la ejecución, Winifred logró entrar en la Torre de Londres junto a su criada y 2 amigas suyas, las cuales se hicieron pasar por unas doncellas que llevaban bebida y comida a los guardias. Incluso llegó a sobornar a algunos de estos para que las dejasen pasar a ciertas zonas de la torre donde se encontraban los prisioneros, entre ellos su marido, con quien lograría reencontrarse. En las cestas que llevaban las supuestas doncellas habían logrado colar unos ropajes de mujer, además de accesorios de aseo para afeitar la larga barba de su marido, disfrazándola así también de otra doncella. Después, el grupo se mezcló entre las demás doncellas que se encontraban allí y las esposas de los guardias, que habían acudido hasta el lugar para llevar el almuerzo a sus respectivos maridos, lográndose abandonar todo el grupo la Torre de Londres sin levantar sospechas. Una vez lograda la fuga de su marido, el matrimonio se separó. Su esposo se embarcó hacia tierras francesas, mientras que la condesa regresó de nuevo a Escocia para reunir una serie de documentos familiares, joyas y dinero, embarcándose hacia Francia para reunirse con su marido, no sin antes cederle todas las tierras y propiedades que poseía el matrimonio en Escocia al único hijo varón que tenían, evitando así que las posesiones del matrimonio fuesen confiscadas por la corona, al ser su hijo el único poseedor de todos los bienes de la familia.
Una vez la condesa llegó a Francia, ésta se reencontró con su marido y juntos partieron hacia tierras italianas, instalándose el matrimonio en la ciudad de Roma, donde formarían parte de la corte que el pretendiente jacobita, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, mantenía en dicha ciudad. Sus últimos años en Roma no fueron tan felices como Winifred había soñado, debido a que su marido, una vez más, volvería a las andadas y empezó a derrochar demasiado dinero. Contraían importantes deudas que ocasionó que el matrimonio tuviese que declararse en varias ocasiones en la bancarrota, viéndose siempre muy apurados económicamente. La condesa sobrevivió a su marido por 5 años, logrando recuperar parte de sus finanzas al haberse convertido en una mujer muy ahorradora, falleciendo finalmente en el año 1749, cuando tenía unos 69 años de edad en la ciudad de Roma, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Winifred. Ella fue una mujer que durante toda su vida defendió sus creencias, manteniéndose siempre fiel a la dinastía Estuardo y al catolicismo, siendo por ello perseguida incluso en Escocia por sus creencias religiosas. Esta condesa también lo daría todo por su familia, pese a no ser esta perfecta, llegando a arriesgar su propia libertad e incluso su vida para sacar de prisión a su marido, viviéndose así una de las vidas más famosas de toda Inglaterra. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Winifred Maxwell. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres que hayan arriesgado su libertad o incluso su propia vida por liberar a sus respectivos maridos. También quisiera agradecer a María Celeste Pérez su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.